Muy bien, estamos en una serie que se llama, como dice acá atrás, Guía Práctica para Tratar con Gente Difícil. Hoy estamos comenzando la cuarta semana, la cuarta conferencia de esta serie, en la que nosotros hemos estado aprendiendo no solamente cómo lidiar con gente que nos desespera, gente que nos hace enojar, gente que nos hace perder el control, sino que sobre todo el objetivo es que nosotros podamos mejorar en la manera en la que nos relacionamos con las personas. Ese es el objetivo, que tú y yo podamos aprender qué se requiere para mejorar nuestra relación con la gente, especialmente con la gente cercana a nosotros. Y si dentro de la gente cercana a nosotros hay gente difícil, pues mejor, ¿ok? Ahora, nosotros aprendimos en la conferencia número 1 que hay dos maneras de relacionarnos con la gente. Una es con sabiduría y otra es neciamente, insensatamente, tontamente, o como decimos en México, mensamente, ¿ok? Nosotros generalmente tratamos a la gente no con sabiduría, sino sin sabiduría. Es decir, nuestra tendencia, dado que el pecado, dado que hay maldad en nosotros, es a no tratar a las personas con sabiduría. Por eso en la conferencia número 1 aprendimos algunos secretos, 6 secretos para poder tener paz en nuestras relaciones. Y aprendimos 6 cosas que una persona sabia nunca hace en una relación. ¿Ok? En la segunda conferencia nosotros estuvimos hablando acerca de aquellas personas que nos hacen perder el control, que saben exactamente qué cosa decir para provocar nuestro enojo. Son aquellas personas que que dicen o que tienen actitudes que nos hacen perder el control. Y dijimos que todos seguramente conocemos a alguien que nos hace perder el control. No lo voltees a ver ni le des un codazo en este momento, ¿ok? Y si no conoces a nadie, también dijimos, bueno, si no conoces a nadie, seguramente pues eres tú, ¿ok? Y otros te señalarían a ti a lo mejor como una persona de difícil trato. Ahora, lo que nosotros aprendimos en la conferencia número 2 es que sí que sí está bien enojarse, que no hay nada de malo enojarse. El problema es cuando el enojo nos lleva a hacer cosas incorrectas. Porque el problema con el enojo es de que nos lleva a decir cosas, nos lleva a tener actitudes incorrectas, nos lleva a herir y lastimar, nos lleva a causar el dolor a otra persona. Y después de que ya nos enojamos y perdimos el control, lo que generalmente sucede es que nos queremos tragar de regreso las palabras que dijimos, cuando eso ya no se puede. O queremos, ¿verdad? Aquellos que pierden o que perdemos el control de una manera no solamente verbal, sino física, y que incluso nos metemos a los golpes y a los trancazos. Y no estoy hablando únicamente de algo que sucede entre hombres, sino que a veces sucede entre mujeres o a veces, desafortunadamente, entre hombres y mujeres. Luego nos andamos arrepintiendo de los daños o de la violencia o de las agresiones que provocamos. Por eso nosotros aprendimos en la conferencia número 2 cómo dice la Biblia que nosotros nos enojamos, pero sin caer en actitudes dañinas, ¿verdad? Sin caer en cosas destructivas. Y luego en la conferencia de la semana pasada, nosotros aprendimos a desarrollar una de las habilidades más importantes que podemos aprender, que es cómo resolver conflictos. Eso es algo que no nos enseñan ni en la escuela, no nos lo enseñan muchas veces en la casa, y lo que generalmente nosotros hacemos es que tomamos como ejemplo, tomamos como modelo la manera en la que vimos que nuestros padres resolvían los conflictos, y es la manera en la que nosotros también tendemos a resolverlos. Pero nosotros aprendimos la semana pasada cuál es la manera clara que Dios nos da en su palabra para resolver los conflictos. Si tú te perdiste alguna de estas 3 conferencias, pues ni modo, porque no te creas. Si tú no las viste, ¿sí? Acuérdate, a quienes estamos aquí en el auditorio, que ahí en tu boletín hay un código QR que te va a llevar directamente a nuestro canal de YouTube que se llama Centro Bíblico SLP. Ahí están ya las 3 conferencias, ¿ok? Ahí las puedes mirar y es muy recomendable que las mires para que le saques el mayor provecho a esta serie. Igualmente a nuestros amigos que nos acompañan por YouTube, pues ya están en el canal porque ahí están viendo la conferencia. Y no se olviden, muy importante en YouTube para que sobre todo tenga más difusión, ¿sí? Denle like, denle me gusta, suscríbanse al canal y activen también las notificaciones.
¿ok? Ya hice un comercial de nuestro canal de YouTube, pero es que realmente nosotros no estamos interesados en, pues en que tengamos millones de seguidores. Lo que nos interesa es de que ese material les sirva a las familias, ¿ok? Muy bien, ahora el día de hoy vamos a hablar de otro tema del cual casi también nunca se habla, ¿sí? Y que no nos lo enseñaron tampoco en la escuela, no nos lo enseñan en la universidad, y a veces también en las familias no nos hablan al respecto, y es cómo elegir a la persona correcta para casarme, ¿sí? Y a lo mejor, ¿verdad? Cuando nosotros veamos todo lo que vamos a ver, seguramente al final vamos a pensar, ojalá y esto me lo hubieran dicho pues antes, ojalá me lo hubieran dicho antes de casarme. Y entonces a lo mejor hubiera tomado otros criterios, hubiera actuado con mayor sabiduría. Ahora, acuérdate que nosotros sabemos que hay decisiones muy importantes que nosotros tomamos en la vida, ¿sí? Una de las más importantes es con quién me voy a casar. Pero antes de eso hay otras decisiones que son más importantes. ¿Cómo? ¿Hay algo más importante que decidir con quién me voy a casar? Sí, claro. La decisión más importante que nosotros tomamos en nuestra vida es si quiero o no tener una relación con Dios, ¿sí? Esa es la más importante de todas. Para eso estamos aquí en la tierra y tenemos que tomar esa decisión mientras estamos vivos aquí en esta tierra. Si quiero o no tener una relación con Dios. Nota que no dije si quiero tener una religión, ¿sí? Porque la religión esa no es tan importante realmente. Lo verdaderamente importante es si quiero o no tener una relación con Dios. Y ya sabemos que la Biblia dice que la manera de tener una relación con Dios no es teniendo una religión, sino aceptando que Jesús, el Hijo de Dios, sea el amo de mi vida, que dirige mi vida y que sea mi rescatador, mi salvador, ¿ok? De eso voy a hablar hasta el final de la conferencia. Pero es la decisión más importante que tomamos en nuestra vida. Otra que es muy importante es si me voy o no me voy a casar, ¿sí? Porque antes de andar preguntándome con quién me voy a casar, primero tengo que preguntarme, pues si me quiero casar o no. Porque hay personas que a lo mejor no se quieren casar y eso está bien. No hay ningún problema con eso. Ahora, si yo ya tomé la decisión de que sí me voy a casar, entonces sí tengo que considerar la siguiente pregunta, que es ¿con quién me voy a casar? Y justamente de eso vamos a hablar, es lo que vamos a aprender en esta cuarta conferencia que se llama Cómo encontrar el amor de tu vida. Ahora, para comenzar, vayan ahí a su boletín y a nuestros amigos que están en internet, vean el versículo que va a aparecer en la pantalla, Proverbios capítulo 12, versículo 26. Vamos a leerlo juntos, es un versículo tomado directamente de la Biblia, dice de la siguiente manera: los justos son cautelosos en la amistad. La Biblia aquí está hablando de aquellas personas que actúan rectamente, que actúan correctamente. La Biblia les llama los justos, ¿sí? Son aquellos que actúan con justicia, son aquellos que actúan correctamente, ¿ok? Y dice la palabra de Dios que las personas que actúan correctamente, dice, ¿son descuidados? No, al contrario, dice que son cautelosos, subráyalo, son cautelosos, se toman muy en serio, se le echan cerebro, le echan, ¿verdad?, seso a tomar decisiones con respecto a quiénes van a ser sus amistades. Ahora, fíjate bien, si la amistad para el justo, para el que actúa correctamente es tan importante, más importante es todavía, más cautela, más cuidado debo de tener en con quién voy a establecer una relación matrimonial. Ahora, hay algunos mitos acerca de cómo elegir, ¿verdad?, a la persona con la que me voy a casar. Estos mitos están presentes en nuestra cultura, pero también están presentes en muchos movimientos religiosos, ¿ok? Y por eso vamos a ver cuáles son estos mitos. Vamos a corregir estos mitos. Acuérdate que los mitos son ideas que son aceptadas como verdaderas, pero en realidad son falsas, ¿sí? Ese es un mito, ¿ok? Un mito es una idea que la mayoría de la gente la acepta como si fuera una verdad, pero en realidad es una mentira, es falsa, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuáles son estos mitos y vamos a corregirlos, ¿ok? Vamos con el número 1, escríbelo, ¿ok? El primer mito que vamos a corregir, ¿sí?, es el siguiente, ¿ok?
Dios no elige a mi pareja, ¿ok? Esa es la verdad. Dios no elige a mi pareja. Entonces, ¿quién la elige? Pues yo, ¿sí? Pero en muchos movimientos religiosos, incluso en muchos movimientos cristianos, ¿verdad? Se dicen cosas como: Dios tiene destinada una persona específicamente para ti. Eso es falso. Eso no es verdad. Dios no va a elegir a nuestro cónyuge. Esa es una elección que nos corresponde a nosotros tomar. Es algo que nosotros tomamos, como muchas decisiones que Dios no decide por nosotros. Esta idea de que Dios toma todas las decisiones por nosotros nos lleva a establecer vidas completamente pasivas y nos quedamos esperando a que Dios sea el que actúe, y entonces nosotros no hacemos absolutamente nada. Y entonces incluso podemos, ¿verdad?, estar esperando a que yo, ¿verdad?, esté viendo al cielo y que Dios escriba en una nube el nombre y el apellido de la mujer con la que yo debería de casarme. No, eso no va a suceder. Es una decisión que me corresponde a mí. Es una decisión que Dios nos deja a cada uno de nosotros. Algunos nos sentamos a esperar a que Dios nos mande el mensaje, a que nos mande la señal, y ¿sabes qué? Pasan los años y los años y los años y Dios no dice nada, porque no lo va a decir. Y entonces esa persona que se quería casar se queda soltera por el resto de su vida, porque se le fue el tren y el avión también. Se quedó esperando una señal de parte de Dios. Número 2, escribe la segunda. ¿Sí? Vamos a corregir otro mito que dice, ¿verdad?, que todos tenemos un alma gemela. No, escríbelo. No existe un alma gemela para mí. Primero, Dios no elige a mi pareja. Esa es una decisión que a mí me corresponde tomar. Y número 2, no existe mi alma gemela. Ahora, en las películas de Hollywood, en las series, ¿verdad?, en las novelas mexicanas y en las turcas y en las coreanas y en casi todo lo que consumimos que es de tipo romántico pues en las plataformas y en la televisión y todo esto, se utiliza mucho esta idea de que todos nosotros tenemos un alma gemela con la que nos tenemos que encontrar en algún momento en nuestra vida, que tenemos que estar bien listos para pescarla, ¿verdad?, y para identificarla, y con la cual vamos a tener una química perfecta, una conexión perfecta. Ok, esa idea es muy romántica, pero es falsa. Así de sencillo, es falsa. Y no solamente es falsa, además es ilógica, no tiene sentido. Déjenme explicarles, ¿verdad?, por qué es falsa y por qué no es lógica. Ok, vamos a suponer, bueno, no vamos a suponer, ok, vamos a suponer, bueno, sí vamos a suponer que esta idea es verdad, ¿verdad?, de que hay un alma gemela para cada quien. Ok, entonces, mi esposa, que está aquí sentada, ¿verdad?, aquí adelante de mí, y que le choca que la ponga como ejemplo, no, no es cierto, ok, ella es mi alma gemela. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces, se supone que todo el universo está alineado y está diseñado, todas las energías están, ¿verdad?, completamente concatenadas, o como se diga, ¿verdad?, porque lo dicen con palabras muy extrañas, ¿sí?, para que ella y yo algún día nos encontremos y entonces hagamos clic y encuentre a mi alma gemela. ¿Ok? Y entonces un día la encuentro, ¿sí? Y entonces empiezo, ¿verdad?, digo, es mi alma gemela. Nada más que ella dice, no hombre, yo con el Paco ni al cine. ¿Ok? Y entonces ella le echa el ojo, pues no sé, a alguien más, vamos a suponer a Eduardo, ¿verdad? No le eches el ojo, ok, no, le echa el ojo a alguien más. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces se casa con alguien más. Y entonces ya ella rompió todo el equilibrio, ¿sí?, por haber tomado la decisión equivocada, que era que nosotros teníamos que casarnos por ser almas gemelas. ¿Ok? Nada más que Eduardo, ¿verdad?, estaba destinado a casarse con Flor, ¿sí? Pero ya no se casó con Flor porque se casó con alguien más y ya se equivocó. Entonces, fíjate bien, basta con una persona que elija mal o que no quiera elegir a su alma gemela para echarnos a perder la vida a todo el universo. ¿Te fijas? No tiene sentido, es ilógico.
Y entonces algunos dirían, ¿verdad? Sí, eso explica por qué hay tantos problemas matrimoniales, porque todos hemos fallado en encontrar a nuestra alma gemela, la despreciamos. No, no es así. Sencillamente así no funciona, ¿ok? Ahora, ciertamente hay personas que se conectan mejor, que se llevan mejor, pero eso no significa que haya una pareja predeterminada, predestinada para cada persona, ¿sí? De hecho, fíjate bien, hay muchas personas que podrían calificar para convertirse en tu esposo o tu esposa. O sea, hay muchas opciones, muchísimas, ¿sí? Que podrían calificar, ¿ok? Pero insisto, es una decisión de cada uno. Número 3, otro mito. Número 3, escríbelo. El amor no es la única razón para decidir casarse con alguien. Hay una canción muy famosa que dice, ¿verdad? Que todo lo que se necesita es amor, ¿sí? Y es falso. Porque el amor no es el único criterio, no es el único requerimiento para decidir casarse con alguien. ¿Por qué te quieres casar? Pues porque lo amo mucho. ¿Y qué más? No, no más. ¿Y de qué van a vivir? De puro amor. Los que estamos casados sabemos que se requiere mucho más que amor para poder tener una relación matrimonial plena. Se requiere mucho más. ¿Ok? Hay muchos otros factores que necesitamos tomar en cuenta, ¿como cuáles? Pues por ejemplo, los antecedentes familiares, el nivel educativo de la persona, qué tipo de personalidad tiene, qué tipo de temperamento tiene, su trasfondo económico, su proyecto de vida, qué tipo de valores tiene, qué metas tiene en su vida, etcétera, etcétera. Son muchas otras cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? No porque yo amo a alguien significa que me puedo o que me deba de casar con esa persona. Y es más, si confundimos amor con enamoramiento, la cosa se pone peor. ¿Por qué? Porque muchos dicen hoy, ay, es que es tan guapa, ¿verdad? Es tan hermosa, o es tan apuesto el muchacho, ¿verdad? Creo que estoy muy, muy enamorado de ella. Creo que si estoy tan enamorado es una señal de que me debería de casar con esa persona. No, claro que no. ¿Por qué? Porque estás basando tu decisión en una mera atracción de tipo física o sexual. ¿Sí? Y la belleza se acaba. ¿Alguien quiere dar un testimonio de eso? A todos se nos acaba la juventud, se nos acaba la belleza, ¿sí? A todos nos empezamos a poner feitos, ¿sí? La belleza se acaba, la belleza no dura, ¿sí estamos de acuerdo? Y tampoco la atracción sexual, ¿verdad? Es algo que, esa pasión sexual no es algo, ¿verdad? Que dure, dure toda la vida, ¿ok? Ahora, fíjate bien. Yo me podría enamorar de cualquier persona, o sea, cualquier mujer en este caso, bajo ciertas condiciones. Por eso no puede ser un requisito o el único criterio que yo voy a utilizar para casarme con ella. Pero ese es el tipo de criterio que es exaltado, insisto, sobre todo en las series, en las películas y en las novelas. ¿Sí? Si está guapo, si está musculoso, ¿verdad? Si tiene ciertos rasgos, pensamos eso va a provocar, eso va a dar como resultado un matrimonio feliz. No, es un mito, no es cierto, es una falsedad. Ahora, fíjate bien, Dios no te dice con quién casarte, ¿sí? No hay un alma gemela para cada uno de nosotros. Se requiere mucho más que amor para decidir, ¿verdad?, con quién me voy a casar. Afortunadamente, Dios en su palabra nos da criterios muy claros para que todos nosotros podamos tomar la mejor decisión acerca de con quién nos vamos a casar. Si nosotros seguimos los criterios de Dios para elegir la persona con la que me voy a casar, eso reduce drásticamente el sufrimiento, reduce el dolor y nos ayuda a disfrutar de un buen matrimonio donde podemos experimentar plenitud y donde podemos realmente llegar a ser felices, ¿ok? Y es justamente lo que vamos a aprender esta mañana. Vamos a aprender cuáles son los criterios mínimos que Dios dice se deben de cumplir, ¿ok? Ahora, de no cumplirse estos criterios,
lo mejor, lo mejor, lo mejor es dejar esa relación por la paz. ¿Sí? Si no me he casado. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque ya cuando estamos casados, ya es otra historia. ¿Sí? Ya casados, ¿sí? Tenemos que trabajar en nuestro matrimonio como muchos de nosotros lo estamos haciendo. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son estos criterios mínimos que Dios establece. Dice ahí en su boletín, lo que sí debemos considerar para elegir con quién casarse. Escribe el número uno. Número uno, debemos de tener primeramente unidad espiritual. Este es el primer requisito y es el más importante de todos. Debemos de tener unidad espiritual. ¿Debemos de tener qué? Unidad espiritual. Ok, ahora, el asunto con la unidad espiritual es de que es la vida espiritual o el ámbito espiritual o el área espiritual de la persona es uno de los ámbitos más poco trabajados en la sociedad en la que nosotros vivimos. O sea, se fomenta que trabajemos nuestro intelecto, que trabajemos nuestro cuerpo, que trabajemos en nuestras emociones, que trabajemos en nuestra nutrición, en muchos aspectos, pero casi nadie nos habla de cómo trabajar nuestra área espiritual. ¿Sí? Y curiosamente, el área espiritual es la más importante en comparación con todas las demás. Ahora, todos nosotros nos encontramos, todos, en ese mundo espiritual, en ese aspecto, en esa área, en ese ámbito espiritual. Por ejemplo, una persona que no reconoce la existencia de Dios, también al no reconocer la existencia de Dios, está reconociendo cómo está su situación espiritual. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es su situación espiritual? Bueno, pues niega la existencia de Dios y por lo tanto no quiere nada con Él. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces fíjate bien, ahí es una situación espiritual. Una persona que por ejemplo está involucrada, ¿verdad?, con música satánica, con prácticas satánicas, con cuestiones de brujería, de hechicería y todo esto que tiene que ver con brujería, también está bien envuelto en un ambiente espiritual, ¿sí?, contrario al de Dios, pero tiene una vida espiritual. O sea, el hecho de que neguemos que hay una vida espiritual no quiere decir que no vivamos una vida espiritual. El ateo vive una vida espiritual, ¿sí? El satanista vive una vida espiritual. Una persona que es muy, muy, muy religiosa y basa su relación con Dios o su conexión con Dios en una religión, también tiene una vida espiritual, ¿sí?, en la que ha sustituido la religión por Dios. ¿Sí? En la que la religión se convierte en un ídolo en lugar de Dios. ¿Ok? Aquellos que tenemos la fortuna de conocer a Dios y tener una relación personal con Él, gracias a que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, también tenemos una vida espiritual. ¿Sí? Nuestra vida espiritual es que gozamos de tener una relación con Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora fíjate bien. Si yo, por ejemplo, soy un creyente, o sea, tengo una relación con Jesús y solo tengo eso, ¿sí?, estoy viviendo la vida espiritual de cierta manera, en un cierto nivel. Si yo, por ejemplo, no solamente tengo una relación con Dios, sino que además vivo para sus propósitos y mi vida está plenamente comprometida a vivir para Dios, entonces también tengo una vida espiritual. ¿Sí? Pero quiero que noten, o sea, no es exactamente igual al que solo tiene una relación con Dios. Porque el que está sumamente comprometido con Dios está también viviendo una vida espiritual, pero la está viviendo a un nivel, a otro nivel. ¿Sí? Todos estamos en algún nivel en nuestra vida espiritual. Todos, aunque la neguemos. ¿Sí? Ok, ahora, obviamente cuando hablamos aquí de tener unidad espiritual, ¿qué queremos decir? Lo que queremos decir es que la Biblia dice que yo, si me voy a casar con alguien, debo de asegurarme de casarme con alguien con la que yo pueda tener esa unidad espiritual. Y para poder llegar a tener unidad espiritual, debo de buscar a alguien que esté en el mismo nivel o en el mismo aspecto, que busque espiritualmente más o menos lo mismo que yo. ¿Sí? En otras palabras, si tú eres ateo, pues busca a alguien que sea ateo, porque están en el mismo nivel espiritual.
Si tú, por ejemplo, eres satanista, pues busca a alguien que sea satanista, porque de esa manera vas a tener unidad espiritual. Pero si tú eres un creyente, tienes una relación con Dios, necesitas asegurarte de unirte en matrimonio con alguien que también tenga una relación con Dios. Y si tu vida está sumamente comprometida a vivir para el Señor y que Él dirija tu vida y a vivir para sus propósitos, obviamente también vas a necesitar buscar a alguien que esté igual de comprometido como tú estás. Porque si no, estamos hablando de que hay un nivel muy, muy diferente y por lo tanto no van a poder encontrar la unidad espiritual. Ahora, ¿por qué es tan importante llegar a tener intimidad espiritual? Ok, les comenté ya que lo más importante de todas las áreas de nuestra vida es la espiritual. Sí, ya se los dije, ¿verdad? Ok, es la más importante. Ok, nunca experimentaré la profundidad de intimidad que Dios desea en mi matrimonio si no estoy unido con mi cónyuge en el área número 1 de la vida, que es la vida espiritual. Si no puedo compartir la cosa más importante de mi vida con mi esposa, la relación tenderá a ser muy superficial. ¿Sí? Si yo quiero realmente la bendición en mi matrimonio, la mejor forma es unirme con alguien que está tan comprometido como yo estoy con Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Necesito unidad con Dios. Es como si el matrimonio fuera un banquito de 3 patas. ¿Saben lo que es un banquito, verdad? O sea, un banquito como aquellos banquitos, ¿ok? Un banquito, ok, un banquito de 3 patas. Para que un matrimonio sea sólido y no sea superficial, necesita tener 3 patas. El cónyuge, o sea, el esposo, la esposa y Dios. Quítale a uno de esos y el matrimonio se viene abajo. ¿Sí? Y Dios es muy claro en este asunto. Vamos a verlo. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15 dice así: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Sí? Aquí está hablando de la relación matrimonial el apóstol Pablo. En segunda a los Corintios capítulo, ¿qué era? Segunda a los Corintios capítulo 6, que ya leímos hace un ratito. Ahí el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes de la iglesia de Corinto. ¿Ok? Le está hablando a gente que ya tenía una relación con Dios, le está hablando a gente que estaba comprometida de vivir para Dios. Y les dice claramente: ustedes que son creyentes, ustedes que están comprometidos con el Señor, no se unan en matrimonio, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Sí? No lo digo yo, no es mi opinión. Es algo que dice Dios en su palabra, que lo dice en la Biblia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo estoy comprometido con el Señor, no me puedo unir íntimamente con aquellos que son no creyentes. Y vienen unas preguntas, vamos a seguir leyendo. Dice: ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber con Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? No se puede. ¿Sí? Dios dice: no lo hagas. ¿Sí? Ahora, insisto, si tú eres un no creyente, eres un ateo, pues está bien si te casas con un ateo. ¿Por qué? Porque están en la misma sintonía. Pero si yo soy un creyente comprometido, no me puedo casar con un no creyente. ¿Por qué? Porque no estamos en la misma sintonía. Ahora, yo les quiero confesar algo como pastor. A mí me gusta agradarle a la gente, me gusta caerle bien a la gente, no me gusta caerle mal a la gente. Pero cuando alguien viene y me dice: Paco, fíjate que me quiero casar con alguien, ¿sí? Y estamos pensando en a ver si tú nos casas, ¿ok? Y me cuentan lo maravillosos que son y qué guapos son y todos los planes y proyectos que tienen y cuántos sueños tienen de negocio, de proyectos, ¿verdad? Y yo digo: qué bonito suena todo. O sea, me encanta todo lo que están diciendo. Pero luego viene la confesión: nada más que pues no va a ninguna iglesia. Bueno, pero ya tiene a Jesús como Señor y Salvador. No, tampoco no quiere. Su familia no la deja. ¿Sí? Como a mí me gusta agradar a la gente, ¿sí? Y no me gusta caerles mal,
pues yo quisiera poder decirle: ay, no te preocupes, no hay problema. Luego que se convierta. Luego seguramente creerá. Además, a lo mejor ese va a ser tu proyecto misionero. Hacer que tu esposa, tu esposo lleguen a conocer a Jesús algún día. ¿Sí? Te vas a dedicar el resto de tus días a evangelizar. No evangelizar, evangelizar. ¿Sí? Me encantaría poder decir eso. Pero como amo a las personas y Dios me ha llamado a decir la verdad, ¿sí? Entonces, pues tengo que decir la verdad. Y me cuesta mucho trabajo, porque sé que les voy a caer no mal, les voy a caer re mal. Y más cuando les diga: y perdón, pero yo no los puedo casar. Perdón. Aunque me vayan a dar ofrenda, no los puedo casar. Porque estaría yo yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Hay gente que se ha ido de la iglesia por eso, porque les dije la verdad. ¿Sí? Y que dijo: ah, bueno, pues entonces me voy con alguien más a que me case. ¿Sí? Bueno, pues está bien. Pero es muy importante poder decir la verdad. Ahora, la Biblia lo dice bien claro. Vean el siguiente versículo, que es el mismo, pero en otra versión, en la Nueva Biblia Viva, 2 Corintios 6:14, lo dice claramente: no se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor. ¿Sí lo dice o no lo dice? ¿Sí lo dice o no lo dice? Lo dice clarito. Pero clarito, o sea, aunque ellos digan: no, pastor, pero yo lo voy a cambiar, yo voy a orar y ayunar para que acepte a Jesús, yo voy a hacer eso que dice usted de evangelizar. No. Ahora, hay quienes me han hecho caso, ¿sí? Y han dicho: ok, esto no, y entonces no. Y decididamente han resuelto dejar esa relación. Y gracias a Dios por ello. Pero también hay unos que no me han hecho caso. ¿Sí? Y se casaron. Y tengo que decir hoy con mucho dolor, ¿verdad? No con alegría, de veras no lo digo con alegría, lo digo con mucho dolor. Quienes no hicieron caso se metieron en situaciones de mucho dolor, mucho sufrimiento, donde los hijos han sufrido mucho y en algunos de los casos terminaron desafortunadamente en divorcio. ¿Sí? Ahora, hay muchas cifras que hablan acerca de esto, hay muchos estudios que hablan acerca de esto. Les comparto uno así muy rápido, ¿verdad? Que fue publicado en la revista Matrimonios en Estados Unidos, que descubrieron lo siguiente, ¿verdad? Que en Estados Unidos 1 de cada 2.5 matrimonios termina en divorcio. O sea, 1 de cada 2 termina en divorcio. En México estamos más o menos igual y en San Luis estamos peor. Sí, estamos peor en San Luis. Tenemos la más alta tasa de divorcios casi a nivel nacional. Ok, pero también lo que han descubierto, ¿sí? Es que cuando ambos son creyentes y ambos están comprometidos con el Señor y practican hábitos espirituales, como por ejemplo pasar tiempo diario juntos con el Señor, leen la Biblia, se reúnen, ¿verdad? Van a la iglesia juntos, ofrendan y diezman, ¿ok? Pasa de 1 de cada 2,5 a 1 de cada 1,105 matrimonios. En otras palabras, la tasa de divorcio se reduce exponencialmente cuando ambos están unidos espiritualmente. Paco, pero es que yo voy a hacer la excepción a esas estadísticas. Yo voy a hacer la excepción a eso que ha sucedido, porque a mí no me va a pasar. Sí, te va a pasar. ¿Sí? Oro que no te pase, pero pues te va a pasar. ¿Sí? Como hemos visto que le ha pasado. Si no compartes lo más importante en la vida, nunca podrás profundizar sexual, emocionalmente, laboralmente, vocacionalmente en tu relación matrimonial. Vean el siguiente versículo, Romanos capítulo 1, versículo 12, dice: con esto quiero decirles que no solo deseo comunicarles mi fe, sino también alentarme yo mismo con la de ustedes. Así nos seremos de mutua bendición. Subraya la última frase: así nos seremos de mutua
bendición. Lo que Dios quiere para un matrimonio es de que el hombre y la mujer sean de mutua bendición el uno al otro. Pero esto no se puede hacer. ¿Cómo va la esposa, verdad? ¿Cómo va a alentar la fe del esposo si la esposa no tiene fe? O al revés, ¿cómo va a alentar él la fe de su esposa si él no tiene fe? No puede haber esa mutua bendición. Si uno de ellos no tiene fe, no puede ayudar al otro en su fe. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Ayudar a alguien a subir una barda o ayudarla a bajar de una barda? ¿Qué es más fácil? ¿Sí me entendieron la pregunta o no? Se las voy a volver a repetir, pero más lento, ¿ok? ¿Qué es más fácil? ¿Ayudar a alguien a subir una barda o ayudar a alguien a bajar la barda? A bajar. ¿Sí? Lo difícil es ayudarla a que se levante, ¿verdad? Más si pesa lo que yo peso. Está bien difícil. Ahora, fíjate bien. En un matrimonio es igual. Es más fácil que el que tenía una buena relación con Dios deje de tener esa relación con Dios. Te arrastra hacia abajo el que está abajo. ¿Sí? Y eso es lo que generalmente sucede en un matrimonio donde no hay unidad espiritual. Paco, me estás ofendiendo con esto que estás diciendo. De veras, de corazón, lo siento mucho. Te lo digo con amor. Ahora, si tú ya estás casado con alguien y no hay unidad espiritual, pues no te salgas del matrimonio. ¿Sí? Ora, evangeliga. ¿Sí? Ora por tu cónyuge, ayuna por tu cónyuge y vive de tal manera que tu cónyuge pueda ser acercado a Jesús. ¿De acuerdo? Número dos. Vamos al punto número 2. Segundo criterio no negociable. El primero es tener unidad espiritual. Número 2, tener propósitos en común. Escríbelo. Tener propósitos en común. Entonces, no solamente se requiere tener unidad espiritual, sino que se requiere también tener propósitos en común. Vean lo que dice el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós 3:3. Es uno de los libros que casi nunca leemos, ¿verdad? Pero Amós es uno de los profetas menores. Dice: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Pueden o no pueden? A ver, ustedes contesten. ¿Se puede o no se puede? No se puede, ¿verdad? Ay, le digo a mi esposa, ¿qué te parece si salimos a caminar? Órale, vamos a caminar juntos. Nada más que ella quiere ir a una plaza y yo quiero ir al mercado. No vamos a caminar juntos. Y ese es uno de los problemas con los muchos matrimonios de nosotros, ¿sí? Que uno va para allá y el otro va para allá. Vivimos en el mismo techo, vivimos en una misma casa, pero vivimos separados. Cada quien vive para su lado. Y eso es un problema, insisto, en muchos de nuestros matrimonios. Pero la Biblia lo dice claramente: si no se puede caminar juntos, pues no se puede vivir juntos si van por caminos separados. Porque ir por caminos separados en la relación matrimonial es ir directamente al desastre. Ahora, para poder saber a dónde va tu cónyuge, primero necesitas saber a dónde vas tú. ¿Sí, no? A ver, yo no puedo comparar el propósito de mi futuro cónyuge si yo no sé para dónde voy yo. Entonces, primero necesitas conocer cuál es el propósito de tu vida. Necesitas averiguar qué propósito Dios tiene para tu vida. Nosotros somos una iglesia, el Centro Bíblico, que especialmente, constantemente hablamos de cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y nosotros hemos enseñado por años que Dios, en la palabra de Dios, nos revela que Dios tiene 5 propósitos para nuestra vida. ¿Sí? Amar a Dios, amar a las personas, servir, experimentar crecimiento espiritual, comunicar las buenas noticias a otras personas. Ahí están. ¿Sí? Ahora, ¿y dónde puedo yo averiguar el propósito que Dios tiene para mi vida? Bueno, puedes checar las conferencias anteriores y ahí están.
Sí, es lo que Dios revela para nuestra vida en el canal de YouTube. Pero hay un libro que especialmente fue escrito donde se habla de esto y que nosotros lo recomendamos porque además es como nuestro pastor, el pastor Rick Warren, escribió uno de los más grandes bestsellers que se han escrito, y si quieres anota el nombre del libro para que lo consigas. Se llama Una vida con propósito. ¿Sí? Y la más reciente edición le cambiaron un poquito el nombre y se llama ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Escríbelo si no lo conoces, para que lo busques. Lo puedes comprar en línea, lo puedes comprar en librerías. Así se llama, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Ok? Es un libro que en 40 capítulos cortos te explica con todo detalle en qué consiste el propósito que Dios tiene para tu vida. Y está todo basado en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Sí? No es un libro de motivación personal, no es un libro de superación personal, es un libro que te va a ayudar a descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahora, ¿por qué es tan importante? Tú que aún no te casas, que descubras tu propósito. Pues para que tú puedas entonces saber qué propósito tienes y puedas también averiguar si la otra persona también comparte ese mismo propósito que Dios tiene. Ahora, la Biblia dice que Él nos ha dado a todos nosotros una misión, nos ha dado un llamado, nos ha dado propósitos y nos ha llamado a formar parte, a tener una relación eterna con Dios. ¿Ven lo que dice el versículo siguiente? Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a leerlo. Dice, porque somos hechura de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién nos hizo? Dios. ¿Sí? No provenimos de un proceso aleatorio, accidental de millones de años, en la que una especie se transformó en otra y luego en otra y luego en otra y luego en otra y luego en otra, para llegar hasta donde nosotros nos encontramos como seres humanos. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos creación de Dios y que fuimos hechos a su imagen y su semejanza, para lo cual hay muchísima evidencia científica de que así es. ¿Sí? Más que para la otra hipótesis, ¿verdad? De la teoría de la evolución. Ok, ahora, fíjate bien. Dice la Biblia, Dios dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? Subráyale, para buenas obras. En otras palabras, Dios te creó y Dios te creó para que tú hagas ciertas cosas, para que tú lleves a cabo algunas tareas, algunos trabajos, algunas obras, y que todos estos trabajos, estas obras, estas actividades, estas acciones son buenas para tu vida. Por eso la Biblia les llama buenas obras. Seguimos leyendo, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En otras palabras, estas tareas, esta misión, estos propósitos, no es algo que tú tienes que inventar. Es algo que Dios ya dispuso de antemano y para la cual Él te dio vida, amorosamente te creó con sabiduría para que tú puedas llevar a cabo todo esto a lo largo de tu vida. Acuérdate que cuando nosotros nos muramos, ¿sí? Porque todos nos vamos a morir, ¿sí? Hay una estadística que demuestra que el 100% de la gente se muere. Todos nos vamos a morir, ¿ok? Algún momento, por alguna razón, ¿ok? Cuando nos muramos, vamos a llegar a la presencia de Dios. ¿Sí? Y básicamente vamos a tener que contestar dos preguntas. ¿Sí sabían eso, no? Sí, dos preguntas. La primera pregunta, no sé si la quieres anotar, porque algo que me encanta de Dios es que Él nos da las preguntas y las respuestas por adelantado, de tal manera que cuando estemos en su presencia, pues podamos contestar la respuesta correcta. Yo así le hago un poco con mis alumnos, ¿verdad? Les hago exámenes de práctica antes, para que así cuando viene el examen real, pues, les va súper bien a todos, ¿verdad? Porque ya saben más o menos qué es la pregunta. Ok, pero Dios nos ha dicho la pregunta, y la primera pregunta es, ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? Esa es la primera. ¿Sí? Y solo hay dos respuestas posibles, A y B. La A es, lo rechacé. La B es, lo acepté. Son solo dos, ¿ok? Nosotros por eso, como iglesia, nos dedicamos a ayudar a las personas a que puedan tomar la decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Todos los días, todas las semanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la primera pregunta. Ok, la segunda pregunta va a ser, ok, ya una vez que conteste qué hice con Jesús, la segunda pregunta es, ¿y qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué hiciste con tu vida? Esa es la segunda pregunta. Y solo hay
dos posibles respuestas. ¿Sí? Bueno, no, a lo mejor hay tres. Una, no hice nada. Dos, la malusé. Y número tres, la usé para aquello para lo cual tú me diste vida. ¿Sí? Son A, B y C. Obviamente también nosotros trabajamos, y ese es mi trabajo, es ayudar a que todos ustedes puedan empezar a vivir para los propósitos de Dios, de tal manera que cuando se les haga esa pregunta ustedes puedan decir: yo durante mi vida me dediqué a hacer aquello para lo cual tú me diste vida. ¿Ok? No te va a preguntar, fíjate cuáles son preguntas que nunca te va a preguntar: ¿de qué religión eras? Para nada, esa no viene. Menos la otra, ¿y con quién te casaste? Tampoco viene. Solo son esas dos. ¿Ok? Ahora, fíjate bien. Lo más lamentable es que, por ejemplo, si nosotros contestamos: no, pues yo no hice nada, o yo malgasté mi vida. Y que se nos pregunte: ¿por qué? No, pues es que me casé con alguien que nunca me dejó hacer nada. Qué grave, ¿no? Es muy lamentable que nosotros diéramos esa respuesta. Y que dijeron: pero estaba muy guapa, Señor. Era súper agradable, cocinaba delicioso. Sí, pero desperdiciaste tu vida. Sí. Fíjate lo que dice Hebreos 3:1. Dice: hermanos creyentes que comparten un mismo llamamiento celestial. Subraya eso: comparten un mismo llamamiento celestial. Eso es muy importante que yo lo tome en cuenta al momento de elegir con quién me voy a casar. ¿Es realmente alguien con quien yo puedo compartir el mismo llamamiento del cielo, el mismo llamamiento de parte de Dios? Porque la idea del matrimonio es que si yo soltero podía servir a Dios y podía cumplir mi misión, ahora casado, ahora somos superpoderosos para cumplir la misión que tenemos. Pero cuando elijo mal, es al revés. ¿Sí? Yo soltero era súper bueno para cumplir la misión de Dios, pero me casé y ya no pude hacer nada. La idea del matrimonio es que dos se complementen al grado de que puedan ser muchísimo mejores en el ministerio, en servir a Dios, en vivir para Dios, más efectivos en la tarea a la cual Dios me llamó. Si la persona con la que te vas a casar te va a apartar de tu propósito, no te cases con esa persona, o no te cases con nadie, mejor quédate soltero. Porque cuando el propósito de ambos se encaja perfectamente, insisto, se convierten en una pareja súper poderosa. Mira, te voy a decir algo que puede ser doloroso, pero seguramente algunos me van a dar la razón. Un mal matrimonio es 1000 veces peor que quedarse soltero. ¿Sí? Yo he hablado con gente creyente, comprometida, que vive llena de culpa porque no ha podido cumplir el propósito de Dios para su vida, porque se casó con alguien que no comparte el propósito de Dios. Y es muy doloroso. Número tres, tercer no negociable, tercer criterio que nosotros debemos de tomar en cuenta. A ver, recuérdenme cuál fue el primero. Debemos tener primero unidad espiritual. Número 2, debemos de tener propósito en común. Vamos con la última. Número 3, ambos debemos de tener salud emocional. Uy, no, ya valimos todos, ¿verdad? Ambos debemos tener salud emocional. Y ahí es donde nos decepcionamos y decimos: uy, no, pues entonces me voy a quedar soltero. ¿Sí? Ok, a ver, fíjate lo que no dije. Yo no dije que debemos de ser perfectos emocionalmente, porque ninguna persona es perfecta emocionalmente.
Es más, nosotros hemos aprendido, gracias a la serie que tuvimos, la serie anterior en la que estuvimos hablando acerca de cómo ser libres y tener sanidad de toda adicción, de todo mal hábito, nosotros aprendimos que todos los seres humanos estamos rotos, todos estamos bien rotos, ¿sí? Cualquier persona con la que te cases también va a estar rota, ¿sí? Te vas a casar con un pecador y la otra persona se va a casar con alguien más pecador, ¿sí? No le entendiste el chiste, pero bueno. Ok, si la otra persona, si tú estás pensando casarte con alguien que se cree perfecto, huye, porque esa persona que se cree perfecta está muy mal emocionalmente. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos, porque todos estamos rotos. Ahora, ciertamente hay de rotos a rotos, ¿sí? Hay algunas personas que están más rotas que otras, ¿ok? Por eso es importante que tú averigües antes de casarte con esa persona cómo anda en cuanto a la salud emocional, sobre todo antes de que te cases, porque ya que te casas ya es demasiado tarde, ¿ok? Estudio tras estudio demuestra que el 80% de todas las separaciones viene provocado por algún tipo de falta de salud emocional de uno o de los dos integrantes del matrimonio. Ok, ahora vamos a ver una lista de verificación de salud emocional de mi posible futuro cónyuge. No vayas a perder este boletín, no lo vayas a perder. ¿Por qué? Porque aquí está la lista para checar, ¿sí? Poner palomita o tachita, ¿sí? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Ok? En cuanto a salud emocional. Ok, vamos a ver cuál es la lista de verificación de salud emocional de mi posible futuro cónyuge. Ok, por favor, no te cases, no te enredes con alguien que tenga lo siguiente. Anótalo: no tener episodios de ira fuera de control. Uy, pues lo voy a tener que hacer enojar para ver cómo reacciona. Sí. Ve cómo reacciona. El problema con las relaciones de noviazgo es de que es puro cuento, pura apariencia, pura actuación, ¿sí? Y las personas difícilmente se comportan como se comportan en la vida real. Pero tú puedes averiguar cómo trata a sus familiares, cómo trata a sus amigos, cómo trata a su mamá, cómo trata a sus hermanos. Y puedes averiguar si tiene episodios de ira fuera de control, ¿sí? Ay, Paco, es que a mí me gusta que sean bien malotes. No le entres. Mira lo que dice la Biblia. Proverbios 22-24 dice: no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. Y aquí está hablando de solo amistad. Con mayor razón hay que cuidarlo, ¿verdad? Si te vas a casar, no te cases con gente violenta, no te juntes con gente que cuando se enoja pierde el control. Acuérdate que ya hablamos de eso. Las personas que pierden el control cuando se enojan revelan gran inseguridad en su vida, revelan una necesidad incontrolable de controlar a los demás, y estas son el tipo de personas que te van a hacer caer en violencia familiar, lo cual es un grave problema en las familias de hoy. ¿Sí? Si tú lo ves cómo se descarga con alguien en el tráfico, si tú ves, ¿verdad?, cómo le grita al cajero, ¿verdad?, del supermercado, si tú ves cómo trata a su papá o a su mamá y cómo lo trata con ira, ¿sí? Toda esa ira que trae ahí fuera de control, después la va a descargar en ti y en tus hijos. ¿Sí? Por eso no te metas. ¿Sí? No te metas con una persona violenta o iracunda. Ok, otra: no tener adicciones. ¿Sí? Asegúrate que no tenga adicciones. Dice la Biblia, Proverbios 23:20: no te juntes con los borrachos, ni con los que comen demasiado. ¿Con quién no hay que juntarse? Con el borracho. ¿Sí? ¿Sabías que la Biblia no prohíbe tomar vino? No, la Biblia no prohíbe tomar vino, ¿sí? Si tú tomas vino no está mal. Lo que está mal es
Emborracharse. ¿Y qué es emborracharse? Pues que te ahogas en el alcohol y que eso te lleva a perder el control de tu vida. ¿Sí? Pero también aquí dice, y aquí yo ya la verdad ahí ya me descalificaron, ¿sí? Ni con los que comen demasiado, pues no, ya ahí me pasó a formar la Biblia. Pues sí. Ahora, acuérdate, ya nosotros, gracias a Dios, tuvimos una serie previa en la que hablamos de las adicciones. Si tú no la viste, la tienes que revisar otra, o sea, revísala, ¿ok? Porque sí te va a ayudar mucho. Y en esa serie nosotros hablamos de todos los tipos de adicciones que hay. Hay adicciones a sustancias. ¿Sí? Hay adicciones a sustancias que no se ven como dañinas, como por ejemplo el comer de más, la glotonería, ¿sí? Y hay también adicciones de tipo del comportamiento, del tipo conductual, ¿sí? Como por ejemplo, ¿verdad? No sé, la codependencia, ¿sí? Apostar, hay muchas adicciones, ¿verdad? No solamente están las adicciones a las drogas, están las adicciones sexuales a la pornografía, la masturbación, ¿verdad? A la prostitución. Hay también adicción a comprar cosas. Ya hablamos, por ejemplo, de las adicciones a las autolesiones, a las apuestas. O sea, hay muchas adicciones. ¿Qué adicción tiene aquella persona con la que tú te quieres casar? ¿Sí? Asegúrate de que si esa adicción no ha sido tratada, se trate. Ahora, hay adicciones que son muy evidentes, ¿sí? Como por ejemplo el alcoholismo, es una adicción muy evidente. ¿Sí? El tabaquismo es muy evidente, ¿sí? Pero hay otras que no son tan evidentes y hay que preguntar, ¿sí? ¿Tienes alguna adicción sexual? Ahora, el problema con el noviazgo es que en el noviazgo, pues todo negamos. No, claro que no, ¿verdad? No, claro que no. Y luego se casan y resulta que sí había, no una, varias adicciones. ¿Sí? Ok, pero por eso hay que pedirle a Dios que nos dé mucho discernimiento. Ok, otra, no tener amargura. Escríbelo, no tener amargura, ¿ok? No tener amargura. Asegúrate que la persona con la que te vas a casar no esté llena de amargura. Ahora, ¿qué es la amargura? Odio jarocho hacia alguna persona. Alguna persona que me hirió, me lastimó, que me causó gran dolor en la vida, en mi pasado. ¿Sí? Y esa persona que me causó gran dolor, no la suelto, la traigo siempre presente y sobre todo, nada más ando pensando que le vaya mal, que le pique un animal, ¿sí? O cómo vengarme de esa persona, ¿sí? Nada más que me encuentre por aquí su carro y le doy una rayada con la llave, ¿verdad? O le poncho la llave. Pero esa persona tiene el control de tu vida, al grado de que no te puedes relacionar bien con los demás, porque todos se dan cuenta que estás amargado. ¿Sí? Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Oye, pues estás enojado. No, estoy bien contento. Hasta ponen así la cara, ¿verdad? Ok, nadie, acuérdate, una persona amargada no se da cuenta que está amargada. Todos lo notamos, pero la persona amargada no se da cuenta que está amargada. La amargura es resultado de permitir que el resentimiento y el rencor se apoderen de nuestra vida. ¿Sí? Si tú te piensas casar con alguien y empiezas a detectar que constantemente está criticando, se está quejando, se queja de todo, no disfruta la vida, ¿sí? Es muy probable que tenga amargura en su corazón. Ahora, pues muchos de nosotros llegamos al matrimonio con mucha amargura y eso destruyó nuestro matrimonio, ¿sí? Porque la amargura que teníamos hacia alguien más se reorientó hacia el cónyuge. Por eso, antes de casarse, es muy útil ir con un psicólogo cristiano, ¿verdad? Un terapeuta cristiano y decirle, ¿verdad? Creo que tengo problemas de amargura, ayúdame. Necesito resolver esto antes de casarme. Porque si llego con esto al matrimonio, voy a hacer pedazos mi matrimonio con la amargura y el rencor que traigo.
¿Sí? Puede que la persona esté bien guapa, tenga mucho dinero, tenga muchos carros, tenga muchas casas, pero si tiene rencor, tiene amargura, tiene resentimiento, va a hacer pedazos el matrimonio. La Biblia lo dice, Hebreos 12:15 dice, vamos a leerlo. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Está bien claro? La amargura envenena mis relaciones con los demás, envenena a todo mundo, ¿sí? Y la amargura nos aleja de los demás, ¿ok? Ahora, ese resentimiento se pondrá en contra tuya en el matrimonio. Si estás resentido, si por ejemplo ella está resentida con su papá, ese resentimiento se irá contra ti. Por eso lo que les decía, fíjate cómo trata a sus papás. Y acuérdate, cuando nosotros nos casamos con una persona, pero también nos estamos casando con su familia. Mira lo que dice la Biblia, Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, la lámpara de su vida se le apagará en la más terrible oscuridad. ¿Todos se saben los 10 mandamientos, verdad que no? ¿Sí se lo saben o no? Porque aparte en México nos los enseñaron todos mal. ¿Sí sabían, verdad? Por ejemplo, en México nos enseñaron que el primer mandamiento es: amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿A poco no? Pues no, ese no está en los 10 mandamientos. ¿Por qué no los enseñaron mal? Pues porque no, algunos desde hace muchos años no quieren que conozcamos lo que realmente dicen los 10 mandamientos. Pero bueno, de eso no voy a hablar ahorita, ¿ok? Ahorita me acordé. Uno de los mandamientos, el único con promesa, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre esta tierra. Esto es muy importante porque está dentro de los 10 grandes mandamientos. Y es el único que tiene promesa: mi vida será alargada si honro a mi padre y a mi madre. Ahora, a lo mejor tú te puedes preguntar: sí, pero me tocaron bien mal los padres. Malos, pero malos. ¿Por qué Dios me dio esos padres? ¿Me quería castigar o qué? Fíjate bien. Ambos, papá y mamá, aportaron su ADN para que Dios te creara a ti único e irrepetible. Dios te creó con amor y con sabiduría, ¿sí? La Biblia no dice que honre sus pecados, no dice que honre sus fallas, no dice que honre sus abusos, sino que honres a aquellos que Dios usó para tomar el ADN para crearte a ti, ¿sí? Ok, vamos al siguiente porque ya se me acabó el tiempo. Ok, otra, no ser egoísta. No ser egoísta. Este es otro punto que hay que tomar en cuenta, que tu futuro cónyuge no sea egoísta. ¿Por qué? Pues mira lo que dice la Biblia, Proverbios 28:25, vamos a leerlo juntos. Dice: el que es egoísta, ¿qué? Arma líos, ¿sí? Se mete en todo tipo de problemas, ¿ok? Subráyalo, el que es egoísta arma líos. Tienes que checar si es o no una persona egoísta. ¿Cómo lo checo? ¿Solo habla de sí mismo? ¿Solo piensa en sí mismo? ¿Solo le importa a sí mismo? ¿Sí? ¿Solo está pensando en él mismo? El problema con la persona egoísta es que es una persona que tiende a romper sus relaciones a causa de su egoísmo. Mira lo que dice Proverbios 18:1, dice: el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio inicia un pleito. ¿Sí? ¿Es egoísta? No le des un codazo ni lo voltees a ver. Solo chécalo. Ok, otra, no ser codicioso. No ser codicioso. Si tú quieres tener un matrimonio en paz, necesitas asegurarte que no sea una persona codiciosa. ¿Qué es una persona codiciosa? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Proverbios 15:27 dice: el que siempre quiere tener más. Subráyale. Es el que siempre está pensando en más y tener más y tener más y tener más. Pero el problema es que para tener más tiene que comprar con dinero que no tiene. Y entonces lleva a su familia a la ruina económica. Y es una familia
que va a estar condenada a estar siempre endeudada. Vamos a leer el versículo completo. Dice: el que siempre quiere tener más hace daño a su familia, pero el que no vende su honradez a cambio de dinero tendrá una larga vida. ¿Ok? Y el problema con la persona codiciosa es que siempre quiere tener más, no tiene para tener más, entonces se endeuda y no sabe vivir con menos de lo que gana. Proverbios 23:6 dice: no te sientes a la mesa de un tacaño, ni codicies sus deliciosos manjares. En otras palabras, ¿sí? A veces en el matrimonio, en la relación familiar, habrá que decir: pues no podemos ir de vacaciones, ¿sí? O no podemos esta semana comprar, no sé, esa carne, ¿sí? O no podemos ir a este restaurante, o no podemos este año cambiar de carro. Y habrá que decir que no, porque decir que sí implica endeudamiento. ¿Ok? Otra, sí, bueno, ahora fíjate bien, esas son las que debemos de cumplir, que no las tenga. Ahora vamos a ver algunas que sí debe de tener: ser generoso y bondadoso. ¿Sí? Asegúrate que la persona con la que te vas a casar es una persona generosa y bondadosa. ¿Por qué? Porque estos dos, ser generoso y bondadoso, muestra salud emocional. Mira lo que dice la Biblia, Proverbios 11:25: el que es generoso prospera, el que da también recibe. Proverbios 11:16 y 17: la mujer bondadosa se gana el respeto, los hombres violentos solo ganan riquezas. El que hace bien a otros se beneficia a sí mismo, el que es cruel a sí mismo se perjudica. No te cases con alguien malo, cásate con alguien que sea bueno, ¿sí? Alguien que sea generoso. Y por último, decir la verdad. Si tú te vas a casar con alguien, asegúrate que sea alguien que dice la verdad. Si antes de casarse empieza a echar mentiritas, empieza, ¿verdad?, a decir una costra porosa, o sea, una cosa por otra, empieza, ¿verdad?, a tratar ahí de parchar lo que dijo con otro parche, huye, no te quedes, ¿sí? Porque si te miente poquito antes de casarse, cuando te cases te va a mentir a lo grande, te va a engañar. ¿Sí? Dice la Biblia, Proverbios 27: el hombre justo no se aparta de su integridad, dichosos sus hijos que siguen sus pasos. Ahora, fíjate bien, ¿tú quieres que tus hijos sean bendecidos, que tus hijos sean felices? Asegúrate que te cases con alguien que es íntegro. Ahora, ¿por qué esto es tan importante para Dios? Fíjate bien, una relación está basada en tener confianza en la otra persona. ¿Sí? Sin confianza no hay relación. ¿Sí estamos de acuerdo? Solo cuando hay confianza se puede dar una relación. ¿Qué se requiere para que haya confianza en una relación? Decir siempre la verdad. Y algunos de nosotros estamos mal acostumbrados a andar mentirita tras mentirita, tras mentirita, tras mentirita. Y eso nos ha causado muchos problemas en nuestra relación matrimonial. Acuérdate, todo esto es para tu protección. Ok, ahora, a ver, dale una checada a la lista, a esta lista que acabamos de escribir. ¿Encuentras en alguna de ellas como requisito que sea guapo o guapa? ¿Que sea sexy? ¿Que tenga músculos? No. ¿Qué dicen las series, las películas, las novelas? Dicen esta falsa idea de que si está bonita, está guapo, está musculoso o si es rico, entonces el matrimonio va a ser exitoso. Si eso fuera verdad, todos los matrimonios de la farándula serían los matrimonios más exitosos y felices en el mundo. Y es así. No, nada más ven a Pati Chamoy todo lo que dice. Son puros cuentos de que ya se separaron, que ya se enojaron, que ya lo demandó, que ya que andan checando de quién es ese hijo y que ya descubrieron que no era el hijo de fulaní. Y son puras broncas dentro de la farándula.
Eso no es verdad. Hollywood dice, si tienes sentimientos románticos y tienes belleza, entonces vas a tener un matrimonio feliz por los siglos de los siglos. Eso es falso. Paco, a ver, yo ya chequé la lista. Pues nunca voy a encontrar a alguien que tenga todo esto. Claro que sí. Sí, sí lo vas a encontrar. Sí lo puedes encontrar. ¿Sí? Ahí está, mira. Amén. Lo vas a encontrar. ¿Ok? El asunto es, no pienses, no, pues dijo que todos están rotos, entonces me voy a buscar uno roto. No, no te conformes con cualquiera. Acuérdate lo que dije. Un mal matrimonio es peor que estar soltero. Es que no voy a tener quien me lleve al cine. No, no quieres estar en un mal matrimonio. Es preferible no ir al cine que estar en un mal matrimonio. Ok, ahora vamos con esa última parte que está ahí. Terminando una relación que no va a terminar bien. Ok, después de revisar todo esto, Paco, ya me di cuenta que estoy saliendo con alguien que si me caso será un desastre. Ok, fíjate bien. Por eso nosotros hemos enseñado que los noviazgos a largo plazo, los noviazgos largos, no es algo que está en el plan de Dios. ¿Sí? Hay noviazgos que inician, por ejemplo, a los 12 años. ¿Sí? Y a los 19 años todavía son novios. ¿Cuántos años tienen de novios? No, pues ya tenemos 14 años. ¿Y cuándo se van a casar? Pues luego. Ok, lo único que va a suceder si tú te mantienes en una relación de noviazgo muy larga es que te puedes dar cuenta que no es la persona para ti, ya sabes que no es la persona correcta, pero no te atreves a salirte de esa relación. ¿Por qué? Porque ya son muchos años. Es como cuando yo pienso en los años que tengo de trabajo y digo, no me puedo salir de mi trabajo, pues ya tengo 24 años trabajando. Sí, pero es un mal trabajo. Bueno, lo mismo. Si tienes un un noviazgo de muchos años, entre más largo sea el noviazgo, más difícil te va a hacer salir si te das cuenta que no es la persona que Dios, bajo los criterios que hemos visto. Por eso, son mejores las relaciones cortas, ¿sí? En 2 citas, no vayas al cine, ¿sí? Siéntense a platicar, llévate tu lista y pregúntale, a ver, ¿te enojas con facilidad? No, a ver, déjame checar, ¿sí? En 2 citas, tú ya decide, no cumple los criterios, ¿sí? No me voy a enganchar emocionalmente con esa persona para después no poderlo dejar, aunque sé que no es lo que Dios está planeando para mí. ¿Sí? Entonces, en 2 citas, platica profundamente, investiga, y si no es, next, siguiente. ¿Sí? Hasta que encuentres a la persona correcta. ¿Sí? No te quedes, insisto, por años en una relación que no va para ningún lado, porque será más difícil dejar a la persona. Proverbios 6, 2 y 4. Ahí lo dice claramente, fíjate bien. Dice, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora, trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida, no descanses hasta verlo realizado. Paco, pero ahí está hablando de acuerdos económicos, de acuerdos de trabajo. Sí, pero este versículo también aplica para una relación previa al matrimonio. Si te das cuenta, no, ¿sabes qué? Ahí muere. ¿Sí? No sigas desperdiciando tu vida con esa persona. ¿Sí? Proverbios 28, 23. A fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. Quienes nos pudimos zafar a tiempo, hoy podemos decir, híjole, gracias a Dios que me zafé, porque hubiera sido un verdadero desgarreate, hubiera sido un grave problema. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Muchas gracias, Señor, porque podemos hablar abiertamente, claramente de este asunto. Y Padre, sobre todo podemos encontrar en tu palabra respuestas prácticas para nuestra vida.
Hoy sabemos que tú no vas a elegir la pareja por nosotros. Hoy sabemos que no tengo un alma gemela. Hoy sabemos que se requiere mucho más que amor para poder tomar una decisión de con quién me voy a casar. Oro especialmente por aquellos que no se han casado. Señor, para que tú les ayudes, les des sabiduría, les des discernimiento, les des valentía, les des determinación para buscar a alguien con quien puedan tener unidad espiritual, de tal manera que puedan, Señor, experimentar intimidad espiritual, emocional, sexual, laboral, relacional, en todos los aspectos, que puedan tener un matrimonio pleno, un matrimonio feliz. Señor, oramos por los solteros, que puedan buscar a alguien que tenga un propósito en común. Señor, sobre todo los propósitos que tú tienes para nuestra propia vida. Señor, que puedan encontrar a alguien, Señor, que comparta esos mismos propósitos. Y también, Padre, que puedan encontrar a alguien con el que tengan salud emocional. Señor, libra a quienes se van a casar de personas que tengan ira fuera de control, que tengan adicciones, que tengan amargura, que sean egoístas, que sean codiciosos. Ayúdales a encontrar a una persona que sea sumamente generosa, que sea muy bondadosa, y una persona que esté acostumbrada a decir siempre la verdad. Oro muy especialmente, Padre, por aquellos solteros que en este momento están en una relación de noviazgo y que, Padre, al considerar todo esto que hemos hablado el día de hoy, tú les has mostrado que están con la persona incorrecta y que van directo al desastre. Señor, ayúdales, como vimos en el versículo, a tragarse el orgullo, a ser valientes, a terminar esa relación de noviazgo y buscar con tu ayuda a la persona que sí cumple con tus criterios. Señor, ayúdales a buscar con sabiduría, con paciencia. Señor, muchas gracias. Y a quienes estamos casados, Señor, ayúdanos mucho a trabajar en todas estas áreas que hoy hemos visto que sabemos que tenemos que trabajar. Ayúdanos a buscar ayuda, porque muchas veces nosotros solos no podemos. Señor, ayúdanos a no ser orgullosos y ayúdanos a ser humildes, para que con tu ayuda tú puedas perfeccionar nuestra vida y podamos cambiar aquello que tenemos que cambiar, para que nuestro matrimonio funcione como tú quieres que funcione. Señor, gracias por todos los que estamos aquí hoy. Gracias por los que han escuchado esto por Zoom, por YouTube. Te pedimos tu bendición para cada uno. Y así como estamos en una actitud de oración, si tú aún no tienes una relación con Dios, comiénzala ahora mismo. Dile lo siguiente a Dios. Dile así: querido Dios, quiero comenzar una relación contigo. Sé que yo he hecho cosas que me han separado de ti y me arrepiento de ellas. Ahora quiero que sea diferente. Por favor, sálvame y dirige mi vida de ahora en adelante. Ya no quiero vivir separado de ti. Quiero estar contigo para siempre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.